Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos nuevamente en este espacio Diagnóstico Ciudadano. Ya estamos en un episodio más y bueno, pues saludos Abel, ¿cómo te trata el calor aquí? Porque en los últimos días ha estado pesado el termómetro aquí en San Luis Río Colorado. Pues Manuel, el calor nos trata como todos los años, sin piedad. De hecho, pues es agradable estar aquí en la refrigeración porque afuera está el horno para bollos, como dicen, ¿no? Está muy caliente. Oye, San Luis en esta época, precisamente en esta temporada de verano, pues parece una ciudad fantasma, ¿no? Es decir, las calles realmente desocupadas, todos estamos pues, lo más protegidos que podemos de las altas temperaturas. Y bueno, en este contexto vamos a tratar precisamente, platicamos a nuestro público, esta temporada de lo que llamamos el piojillo, ¿no? La temporada mala económicamente hablando y en muchos aspectos, pero lo económico es lo que más se acentúa. La temporada de las vacas flacas, Manuel, la temporada de las vacas flacas, ahí, todo lo que pudimos ganar en el año, pues ahora nada más sirve para estar pagando la energía eléctrica y con todos los apagones, por cierto, ¿no? Así es. Bueno, ¿y a ti cómo te trata el calor, por cierto? Pues igual te comentaba que pues está más que todo en la humedad, las altas temperaturas pues siguen haciendo los estragos en la salud de las personas, en la salud económica también, porque pues decíamos hay que pagar, los aparatos se dañan y pues desafortunadamente pues como todos sabemos en esta época y año tras año los sanluisinos hablamos de lo mismo, el piojillo, el calor. El problema de la frontera aquí, de la línea para cruzar a Estados Unidos y regresar de Estados Unidos a México. Que se queda solo San Luis porque se van los maestros o se iban. Se van los trabajadores del campo de aquí de nuestra región y pues se queda vacío San Luis y pues con eso viene una merma económica. En el campo tampoco ahorita es temporada alta, digamos, y a eso se suman los mismos problemas que tienen los agricultores, así que pues no quisiera ser muy pesimista, pero de la patada están yendo las cositas, ¿no? Sí, así es, tenemos que hablar del tema, Abel, pero antes de eso vamos a hablar de otros temas que también están en el ambiente, que son preocupantes, y bueno, algunos de ellos ya los hemos tocado incluso en los últimos programas. Actualmente el tema de los apagones no es algo que se haya terminado, seguimos con el problema, por supuesto seguimos con la caída del empleo, el empleo formal. Ahorita vamos a hablar de las cifras en San Luis Río Colorado, es algo que se marca mucho también en esta temporada del famoso piojillo, pero este año ha sido particularmente desastroso en el tema de caída del empleo, cierre de maquiladoras, cierre de empresas, por supuesto. Ni qué decir de la inseguridad, ¿no? Que no hemos terminado todavía por recuperar lo que conocíamos de San Luis, pues hace más de 10 años, ¿no? Más o menos alrededor de 10 años todavía teníamos un San Luis, o podíamos hablar de un San Luis tranquilo, con los problemas evidentes en una frontera, pero hoy la inseguridad nos está atacando. Y por supuesto comentábamos, ¿no? Estos tiempos que para los sanluisinos son cruciales, ¿no? Si vamos a cruzar las fronteras de Estados Unidos por una cuestión de negocio, de trabajo, de compras, etcétera, es un martirio el cruzar y a veces incluso un martirio el regresarnos. La entrada a San Luis, bueno, sí, también grave problema, tanto por el puente del Río Colorado, como por acá, por la carretera Sonoita, claro, con los retenes para el lado del Golfo, y pues no se diga el cruce fronterizo, como bien mencionabas, donde las personas pues llegan a hacer horas, y en estos tiempos. Entonces estamos hablando de que eso pues viene a golpear duramente la economía, ¿no? De ellos y de nosotros, por supuesto, ¿no? Pero no solamente tenemos, digamos, problemas locales, también tenemos las situaciones que estamos padeciendo a nivel nacional. Estábamos platicando ahorita de que ya la Suprema Corte dictaminó que el gobierno federal puede disponer de 24,000 millones de pesos de las Afores. Entonces, el dinero que no es del gobierno,
es un dinero que puso el empleado, que puso el patrón, y ahora pues se lo están agenciando, y ya sabemos que una vez que entre la famosa licuadora, sí, va a desaparecer, y ya no va a haber manera de que, espero que sí en su momento pueda la gente recuperar, ¿verdad? Pues ese dinero por el cual trabajó toda su vida. Pero las desgracias, hemos dicho en otras veces, no vienen solas. También tenemos que la misma Suprema Corte acaba de dictaminar que si la UIF, cuando fuiste acusado de cualquier cosa y te retienen tu patrimonio, difícilmente un juez puede quitar esa disposición de no dejarte disponer de tu dinero, ¿no? Entonces, pues por un lado, pues te acusan, por otro lado te encarcelan y te quitan los medios para defenderte. Sí. Ahorita tenemos el caso de Rufo, que sí, ha levantado mucha ámpula a nivel nacional, y pues ya sabes que hay grupos pro defensa, ¿no? Sí. El caso de Alito Moreno, que se atrevió a levantar la voz a nivel internacional, y ahora pues sus familiares por lo pronto lo están pagando, y al hombre también ya lo traen para desaforarlo, ¿no? Entonces el gobierno pues sacando todo el mazo, y la Suprema Corte en contra de nosotros, de los ciudadanos. Decíamos que hace poco Lenia Batres pues votó para que el seguro, el ISSSTE, no diera prótesis auditivas y toda clase de insumos que se necesitan en la salud, que porque no tienen dinero. O sea, ella es aparte juez y parte, decide claro, que sí, que no, ¿no? Entonces, toda esta serie de situaciones tenemos, y las cuestiones económicas a veces como que de pronto se pueden resolver, pero una cosa pues que tú sabes más que yo es la famosa lista negra de los comunicadores, ¿no? Terrible, Abel, terrible, que tiene que ver precisamente con derechos básicos de una ciudadanía, el derecho a estar informado, el derecho a opinar, el derecho a emitir juicios sobre lo que hace el gobierno, el derecho simplemente pues a ser un ciudadano libre, ¿no? Y pensar como tal. Esta lista negra, como ahora se le llama, ¿no? Porque es una lista que presentó la propia consejera jurídica del gobierno federal. Imagínate, ella presentando en su famoso espacio de derecho de réplica, presentando una lista de influencers, de personas que publican regularmente en las redes sociales, especialmente en Twitter o en la red X ahora, ¿no? Señalándolos como personas observadas, ahora sí como dice el famoso dicho aquel, ¿no? Los tienen ubicados, los tienen bien ubicados, y eso, Abel, es una intimidación, es una amenaza velada si tú quieres, porque como lo hace el gobierno, y lo hace con un afán supuestamente de que nos está protegiendo y que está protegiendo a las audiencias, pero es una amenaza directa. Y desafortunadamente, Manuel, es una invitación para personas de corta alcance, claro, para que de repente quieran hacer justicia por su propia mano, ¿no? Como hay muchos fanáticos de pronto, ¿no? Y a través de la historia se ha demostrado, sí, ¿no? Que cuando el líder señala a alguien, pues el otro se siente en la obligación de cumplir lo que el líder está deseando. Claro. Entonces, peligroso, muy peligroso, como bien lo mencionas. Se está generando un caldo de cultivo, la verdad, ya lo habíamos comentado varias veces, un caldo de cultivo muy riesgoso para las libertades básicas del mexicano, de nosotros como ciudadanos. Pero bueno, esos son temas que a lo mejor están muy en el ámbito nacional, y estamos hablando de un tema más local. El tema económico, fíjate, Abel, el otro día pasé por la calle Tercera, que es una calle muy céntrica aquí en nuestro centro de la ciudad, valga la redundancia, una calle que por cierto pues tiene ya poco más de 12 años que fue rehabilitada, al igual que el centro de la ciudad. Sin embargo, lo que me tocó ver fue una situación, un ambiente, un panorama de desolación. Sola la avenida, o la calle, la vialidad, los comercios cerrados, muchos de ellos cerrados, locales abandonados, nada más hay que ver el que está en la pura Tercera y Madero, ¿no? Que tiene ya años abandonado, otros locales que poco a poco se han ido desocupando. La verdad, Abel, es una tristeza ver el centro de la ciudad sin un alma, reflejando esta cuestión económica que estamos viviendo, el Piojillo. Y bueno, aquí lo que vemos es que, hablando de este paciente que tenemos ahora en nuestras manos, Abel,
el tema de la economía local. Pues una economía local que, ¿cómo la vemos que llega al consultorio? Pues llega con poco circulante de dinero, no hay recursos en la calle, no se ven. Obviamente los negocios, sobre todo los pequeños, sufriendo la falta de ventas por esta temporada. Por supuesto, el consumidor muy cauteloso, ¿no? Por la situación económica que estamos viviendo en esta temporada se acentúa muy cauteloso, no gastamos, tratamos de ahorrar. El tema del pago de la luz es algo que nos golpea mucho. Y bueno, lo que más resentimos es la caída en el número de visitantes, que de por sí tenemos pocos visitantes en San Luis. No hay estudios que reflejen cuántos vienen, a qué vienen. En décadas pasadas, y tú te has de acordar bien, teníamos los famosos pájaros de la nieve, se perdieron, se fueron y no hubo forma de recuperarlos. Ni una estrategia ha funcionado. A ver, estamos hablando de un 50 a 60%, por ejemplo, de caída en la consulta de los negocios que se dedican al tema de la salud, de los hospitales, de los consultorios, que tú seguramente sabes más de eso. Definitivamente, y que lo resiento, por cierto, ¿verdad? Sí, imagino que sí, porque lo sabes también bien. Me pega en el bolsillo, no hay ingresos, y como bien mencionas, pues todos esos síntomas y algunos signos sí, claro. Que mencionas, pues basta ver el comportamiento del comercio informal, sí. Cómo ha aumentado la vendimia en las calles. También observamos por otro lado pues la salida de maquiladoras que estaban bien establecidas aquí con mucho tiempo. Entonces observamos, ahorita decíamos, la disminución del circulante. Sí, claro. Entonces son datos que nos abonan para que podamos hacer un diagnóstico, ¿verdad? Sí. Y como comentabas, muchas de las cosas que comentabas, Manuel, en realidad esta historia ya la hemos vivido. Por supuesto, sí. Cada año la estamos viviendo, y desafortunadamente quiero aquí aprovechar para comentar que lo mismo que he dicho en otras ocasiones, que no es mi dicho, me encantaría que fuera, pero no es que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Claro. ¿Cuántos programas se han implementado en el pasado a nivel local, a nivel nacional, que funcionan, que son exitosos, pero resulta que llega otra administración y por ego, por desconocimiento, por incapacidad, los quitan, promueven otros que a la larga no funcionan, y decimos, ahora sí, con todo el conocimiento que no funcionan, porque el resultado lo estamos viendo. Por supuesto, sí. El resultado lo estamos viendo. Ahorita creo que vamos a comentar las medidas que se escuchan ahora por esta administración. Y me atrevo a decir que tarde, aunque nunca es tarde, pero tarde pues me refiero porque pues ya se va en el 27, sí. Entonces estás queriendo hacer algo cuando ya te vas, has tenido tiempo para prepararte, para eso fuiste electo, y no estoy hablando solamente del alcalde, estoy hablando de todos los funcionarios, y hemos dicho que el primer acto de corrupción en una persona es aceptar un puesto para el que no está preparado, ¿no? Así es, que no estás calificado para ello. Entonces, pues ahí tenemos todos los elementos para hacer el diagnóstico de si tenemos o no piojillo. ¿Tú qué dices, Manuel? ¿Tenemos o no tenemos piojillo? Por supuesto que sí tenemos piojillo, efectivamente, sí. Como dices tú, no es el primer año en que lo resentimos, efectivamente, es una situación hasta cierto punto cíclica, pero precisamente como es cíclica, pues deberíamos ya estar preparados, deberíamos tener estrategia, deberíamos tener un plan, ¿no? Un plan que obviamente tiene que ajustarse dependiendo de las condiciones, dependiendo del entorno, pero definitivamente, Abel, tenemos hablando del enfermo del que estamos tratando, tenemos una crisis terminal, ¿sí? De internamiento, o no es una crisis quizá todavía, pero va en camino de darse, con una anemia financiera, ¿sí? Es decir, falta el dinero, falta la inversión, falta el circulante, una gripa económica, ¿no? Como dicen por ahí de pronto, cuando al vecino de allá le da un pequeño resfriado, a nosotros nos da gripa, ¿no? Nos da una fuerte neumonía, pulmonía. Y por supuesto todo esto, ¿dónde va a impactar? En los negocios familiares, en las familias, por supuesto, en la economía y en la calidad de vida en general de todos. Entonces, es una mala temporada, lo que llamamos comúnmente una temporada de vacas flacas, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y es una enfermedad
de temporada. Sí. ¿Verdad? Así como en el invierno tenemos los problemas respiratorios, en el verano tenemos los problemas diarreicos y pues también tenemos este famoso piojillo del que en cada año en San Luis estamos hablando en el verano, ¿no? Y este piojillo, pues bien lo decías tú, es como el clima. Sí, claro. Es cíclico. Sabemos que va a venir, es predecible y es extremo. O sea, llega duro. Sí. El asunto es por qué no nos preparamos con tiempo. ¿Por qué no nos hemos preparado a través del tiempo? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, vemos que la mayoría de las personas, me incluyo, por cierto, no soy ajeno, a veces no tomamos las debidas precauciones para esa época que va a venir, ¿no? Y en mucho influye también que el propio gobierno no crea las herramientas para que esto se dé, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, Manuel, nada más, en que todo lo quieren resolver dando cursos de capacitaciones. Sí, por supuesto. Es como la receta inmediata y que supuestamente va a solucionar el problema. Y como dice mi amigo Luis, vamos a sacar la varita mágica. Así es. Y ya ahora somos expertos en refrigeración, expertos en electrónica. ¿Y a quién le vamos a vender? ¿Y en dónde vamos a hacerlo? Si no nos hemos preocupado por las otras aristas, por los otros ángulos que hay que cubrir para prevenir, pero bueno. Estamos hablando de, ahora sí que hay que abordar cuáles son las causas de esto, que ya sabemos que se repite cíclicamente, ¿no? Y como son causas que es decir, las hemos tenido a la vista año tras año, pues no es difícil evidenciarlas, no es difícil saber cuáles son. Hay una dependencia evidentemente del tipo de cambio de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente dependemos porque somos una frontera, se maneja la divisa aquí en San Luis para muchas operaciones. Por supuesto hay un costo de cruzar mercancías de aquí para allá para lo que es la exportación. También los que importan y venden acá de este lado pues tienen que pagar los aranceles adecuados. Hay una demanda, o más bien un cambio constante en la demanda de lo que es la exportación de productos agrícolas. Tú lo decías hace un momento, creo. El campo no está en su mejor temporada durante estos meses de verano. Es la época difícil. Algunos productos están en camino de poder generar ingresos hasta después de octubre. Y, por supuesto, Abel, el tema de la manufactura que ha venido a la baja en San Luis. Es decir, llegamos a tener en San Luis, y tú te has de acordar esto, en los 90s, si mal no recuerdo, finales de los 90s, todavía mediados de los 90s, se hablaba de una cantidad de empleados de alrededor del 35,000 en el área de maquiladoras, 35,000 en la industria maquiladora. Hoy estamos hablando de que la industria maquiladora, cuando mucho, según los datos que arroja el INEGI, el IMSS, 7,400 empleados y bajando, ¿no? Y perdiéndose constantemente empleos. Entonces, esos son los factores externos, lo que nos afecta de fuera. Pero ¿qué hacemos internamente? ¿Qué hacemos dentro de nuestra economía local? ¿Qué hacemos aquí en la ciudad? Y en eso tiene mucho que ver la autoridad, ¿no? Definitivamente, Manuel. Y es preocupante, muy preocupante, que ahorita vamos a tratar esto también de la participación precisamente del gobierno, pero que lo primero que escuches sea que todo es atribuible a los factores externos. Sí. Oye, sí es cierto que son una parte muy importante de la ecuación, pero precisamente por ser externo es algo que está fuera de tu control. Claro. Y lo tienes que considerar para prepararte, no para responsabilizarlo, ¿verdad? Nosotros no podemos saber cuándo van a cerrar la frontera, nosotros no podemos saber si Estados Unidos va a cambiar su hábito de consumo y entonces ya no nos va a comprar ciertos productos. Pero nosotros nos tenemos que preparar para esa situación, ¿no? Es algo que tenemos que tener en el radar. Por otro lado están los factores internos que a mi ver considero aún más importantes, porque al final nosotros no nos vamos a ir de aquí. Nosotros tenemos que generar nuestros propios productos y autoconsumirlos, claro. ¿verdad? Y esas partes son las que han faltado, ya alguna vez hemos platicado. ¿Dónde están los inversionistas que apoyen
tantos y tantos proyectos que al menos me ha tocado a mí ver del CONALEP, del COBACH, de la UT, o sea, proyectos preciosos de esos jóvenes emprendedores que lo único que necesitan pues es una ayudadita, ¿no? De parte del gobierno, de parte de los inversionistas. Entonces, bueno, a lo que vamos es que dentro de las causas pues está que no promovemos el autoconsumo, desperdiciamos oportunidades que tenemos en la región, en la localidad, pues llámese el Gallito del Monte, la Curvina, tenemos el Golfo, pues tenemos el desierto, tenemos productos agrícolas y no avanzamos a la fase de industrialización. A veces ni siquiera en el sector primario. Así es. Porque curiosamente, y lo dicen las estadísticas, el rubro número 1 económico en San Luis es el comercio. Así es. Entonces, bueno, vuelvo a la misma pregunta. ¿Y a quién le vamos a vender? Pues, si ya ahorita hemos pedido el poder adquisitivo, ya ha señalado también públicamente y se dijo desde un principio que esos incrementos de salarios, si no iban bien acompañados de otras medidas, lo único que iban a provocar es esto. El único ganón con los incrementos salariales es el propio gobierno que cobra más impuestos. Claro. ¿Verdad? Pero la canasta básica, pues, las herramientas están para saber que estamos batallando en esta parte. No sé si se me va algún otro punto por ahí. Un punto, Abel, que no tocaste así a fondo, pero lo mencionaste y que está muy bien, es el tema de diversificar la economía. Es decir, por ejemplo, hace unos meses platicaba yo con un empresario local joven que tiene una empresa dedicada a la fabricación de muebles. Es una empresa que medianamente está exportando muebles a Estados Unidos para empresas hoteleras, para hospitales, etcétera, para restaurantes también. Y qué curioso, fíjate, porque la empresa que se fue hace poco, la última que se fue, la Lazy Boy, pues era una empresa que precisamente se dedicaba a maquilar ese tipo de productos, ¿no? Muebles, mobiliario para hogar, para oficinas. Pero bueno, era una empresa extranjera, ¿no? Que evidentemente pues tienen costos mayores. Y me decía este empresario, a ver, como un tema que tiene que ver precisamente con la diversificación, me decía este empresario que San Luis Río Colorado, por estar en frontera, por estar cerca del mercado estadounidense, entre ellos un mercado muy fuerte que es el de California, otro mercado muy fuerte que es la costa este de Estados Unidos, y aparte de eso, por tener la posibilidad de acceder a mercados asiáticos, ¿no? Acuérdate que tenemos aquí el puerto de Ensenada, relativamente cerca, prácticamente aquí en la región. Si no, tenemos los puertos acá de California para la exportación de productos. Y me decía él, hay un gran potencial en la producción de muebles. Es decir, la industria mueblera en México está subexplotada, está subdesarrollada, porque hay mucho mueble que se produce en Estados Unidos, pero es un mueble, pues ahora sí que de ese mueble que te dura unos 2 años y listo, hay que cambiarlo, ¿no? Es mueble barato, quizá, pero de mala calidad. Y el mueble que se está haciendo en San Luis, que no es la única empresa que este empresario me platicaba, sino hay varias empresas, están haciendo un mueble de muy buena calidad, lo están exportando por su cuenta, pero no ves un esfuerzo coordinado de parte del gobierno de decir, tanto el municipal como el estatal, de decir, a ver, San Luis, ¿cuáles son tus vocaciones en este momento, año 2026, aparte de lo que ya sabíamos que era tu vocación, que era la agricultura, la explotación agrícola, la maquila, que ha ido a la caída, a la baja, y obviamente el comercio? ¿Qué otras vocaciones encontramos? Y ahí es donde nos está fallando precisamente el gobierno, ¿no? Y bien lo dices, Manuel, al mencionar las causas, ¿sí?, automáticamente damos con las soluciones. Alternativa de solución. Con las soluciones. Así es. Entonces, en lo personal nunca he entendido por qué, si ya se montó una línea de producción, si tenemos expertos técnicos, ingenieros, claro, operadores que saben eso, cuando se retira el inversionista, pues ¿por qué no siguen produciendo? Claro. ¿Verdad? Volvemos a lo mismo, será falta de capital, obviamente, el dinero siempre está en todos lados, pero también tendría que ser la intervención del gobierno para que a través de algún programa les dé las facilidades y
primero cubran el mercado local, claro, porque muchos de esos productos pues nosotros no tenemos acceso, ¿verdad? Porque son de exportación. Una anotación nada más ahí, Abel, que está muy interesante. El inversionista es local, o sea, es un negocio local, totalmente. Él quiere tomar eso. Así es. Entonces, esa es la parte que yo te digo que nunca me explico por qué nunca hay nadie. Pues qué claro, bueno, felicidades. Sí. Ojalá que como él hubiera más. Hemos tenido ahorita los problemas de que se han ido la Toyota, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿y por qué no producir autos nacionales buenos? Que cuando hablan de la Toyota pareciera que es como un consuelo, ¿no? Consuelo de tontos, mal de muchos, ¿no? Dicen. Porque se fue la Toyota. Porque hace poco estaba hablando precisamente ahorita un personaje del que vamos a referir. Pero bueno, Abel, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar a esta situación pues anómala, ¿no? A este enfermo que ya está crónico. Bueno, ahorita hablábamos que hay condiciones preventivas, sí, y una de ellas pues es precisamente el ahorro. Sí. Es decir, si ya sé que va a venir la temporada de vacas flacas, pues tengo que ahorrar. Se recomienda entre el 15 y el 20% de la ganancia de la temporada buena para soportar los gastos de lo que va a venir, que aquí la queja principal sigue siendo los gastos de la energía eléctrica, los gastos de la comisión, ¿no? También es prepararse con tiempo para que los equipos pues sean revisados, no cuando ya empezó el calor, claro, no cuando ya empiezan a fallar, sino en el invierno, con calma, le vas dando servicio, mantenimiento y te vas preparando para la siguiente temporada, ¿no? La otra pues es la misma que estábamos comentando, que es diversificarte. Claro. Diversificarte porque ya sabes que no vas a tener esos mercados, que no vas a tener esos ingresos, pero oye, el mercado local, el mercado regional, ahí entran otras medidas como el intercambio, entonces hay varias situaciones que podemos hacer. Y en lo comunitario, pues también hay mucho que se puede realizar, ¿no? Es decir, ya desde el punto de vista social, promoviendo actividades, por ejemplo, como el promover las cadenas de valor, ¿no? Es decir, comprarle a nuestros vecinos, comprar localmente, como se dice muy, muy coloquialmente, comprar local, o sea, preferir al vendedor, a la persona emprendedora local, que a las grandes cadenas, que las grandes cadenas, tú sabes, de alguna manera tienen esos colchoncitos de soporte, ¿no? Económico, y pueden aguantar un poco más. Digo, aquí San Luis es un asunto también que está muy curioso. Se le da cabida cada vez más a más negocios de cadenas nacionales, incluso internacionales, o con cierta inversión, capital extranjero, y a los negocios locales poco se les promueve o poco se les impulsa. Entonces de pronto hay un desequilibrio, no sé cómo lo veas tú, pero un desequilibrio entre los negocios locales que le apuestan pues a la inversión, le apuestan a dar empleo, le apuestan a la gente de aquí de San Luis, y los negocios de fuera. Las grandes cadenas que llegan y se instalan pueden competir pues mucho más fuerte con todo el inventario, con todos los productos, y al final de cuentas, ¿saben? Ese dinero que se produce, la riqueza, se va fuera de aquí de San Luis, porque nada más se queda que los salarios, acaso, ¿no? Algo muy triste, tienes toda la razón, algo muy triste, y conste que yo he defendido a empresas que vienen de fuera porque le apuestan a San Luis. Sí, claro. Y son la llama que enciende el movimiento aquí, pero a la par pues vienen los locales. Por ejemplo, el caso de mercados ahorita, que tenemos ya buenas cadenas locales y que habría que apostar por ellos efectivamente, porque lo que tienen los corporativos que vienen de afuera, Manuel, y me consta, te lo puedo decir, es de que no apoyan prácticamente nada San Luis. Sí. La empresa de telefonía nacional, que no sea Tijuana, porque le dan todo a Monterrey, a México, pero San Luis, no, tienes que hacer la solicitud con 3 copias, esperar que te respondan y te responden que estás fuera del lugar, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente hay que apostar por los locales, hay que apoyarlos, hay que consumirlos, hay que promoverlos, ¿no? Sí, no, imagínate, ahorita que hablabas de las empresas nacionales, ¿no? Como esta de telefonía,
Yo no me gustaría saber el dato de cuánto gana esa empresa localmente por el servicio que da, es decir, cuántos clientes tiene, que han de ser bastantes. Simplemente en San Luis somos 200,000 habitantes. Ponle que el 70% de esos 200,000 habitantes tenemos un equipo telefónico o hacemos uso de los servicios. Y bueno, entonces hablando de una receta a mediano plazo, Abel, porque no hay recetas a corto plazo, tiene que haber a mediano plazo y a largo plazo. Pero evidentemente, pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? Una planeación. Es decir, los gobiernos no pueden hacer planes a un año nada más pensando en su periodo de gobierno o a 2 años. Tienen que hacerlo a más largo plazo. Y efectivamente coincido contigo. ¿Cómo es posible que a 2 años, están cumpliendo prácticamente 2 años la actual administración, y apenas se empiezan a preocupar por el tema? Cuando desde hace 2 años o poco más de 2 años se ha hablado, por ejemplo, el caso del Golfo de Santa Clara, ¿no? Que es uno de los digamos, potenciales que tiene San Luis en el tema turístico. Hace más de 2 años, Abel, se habló de un proyecto de un malecón. No hemos visto ni siquiera ahora la intención, y esto anunciado por el gobierno del estado de Sonora, la intención inmediata, la intención pronta de que se diga si se va a construir, si se va a llevar a cabo el proyecto, porque es un proyecto que le apuesta a atraer más visitantes y a generar, pues ahora sí que una nueva cara para este pequeño poblado de pescadores, ¿no? Que ha estado a la deriva por décadas y décadas y décadas, porque hasta recuerdo que los últimos años de la pasada administración, por ejemplo, hasta la organización de las fiestas que coinciden con festividades de Estados Unidos y que atraen turistas en ese entonces, hasta esa organización le regatearon, es decir, no hubo ningún apoyo. Y por supuesto, estamos hablando de proyectos a mediano plazo, es decir, esta receta que tiene que implementarse. Hay que diversificar la economía, hay que instalar nuevas industrias, sobre todo industrias limpias, ¿no? Que vengan a aportarle a esta región, que por cierto tenemos una reserva de la biosfera del Alto Golfo. Decíamos ahorita, es que áreas de oportunidad tenemos. Sí. Áreas de oportunidad tenemos el Golfo, tenemos el valle, tenemos el desierto, sí, con la reserva, tenemos los cultivos, nuestra propia ciudad que también ofrece varios lugares interesantes para visitar y pasar un tiempo aquí. Sin embargo, por alguna razón, y desafortunadamente, y nos escuchan en Mexicali, los amigos de Mexicali, sí, ellos son los ganones. Sí, claro. Ellos son los que todos lo tienen bien planeado y lo promueven a nivel internacional. Y nosotros aquí como el chinito, nomás viendo. Sí. Entonces, pues no sé en qué momento nos hemos perdido, que no hemos logrado cohesionar los esfuerzos que se hacen de manera aislada. Desafortunadamente, pues siempre entra el ego, siempre entra la competencia política, y lo más importante, que es la ciudadanía, que es la localidad, pues se queda por fuera, ¿no? Otro error, y ya lo mencionabas también, que hemos tenido históricamente, es la falta de datos. Sí, claro. ¿Por qué no hacemos encuestas, no hacemos seguimientos? Ya sabemos que si algo no lo estamos midiendo, no lo podemos mejorar. Y ya hay que ser lo más transparente posible. O sea, ¿qué vienen las personas a San Luis Río Colorado? Encuestas anteriores mencionaban que los mecánicos era el motivo número 1, los talleres mecánicos era el principal motivo por el cual los carroceros, por cierto, también los carroceros. Y los médicos, los dentistas, pero contrario a lo que pensamos del turismo, el mal llamado turismo de la salud, algún día hablaremos del tema, sí, porque en realidad no es el turismo de la salud, no es más que nuestros propios paisanos que cruzan la frontera para atenderse. Aspiramos a hacer un día el turismo de la salud como tal. Pero finalmente, pues todas esas situaciones las estamos desaprovechando, no iniciamos con el pie derecho de medir, plantear objetivos, ver nuestras fortalezas e ir armando una estrategia que funcione, y tú lo decías, a largo plazo. Por supuesto. Al muy largo plazo, Manuel. Yo me acuerdo cuando era niño que nos enseñaban que los aztecas, una de sus grandezas fue planear las cosas a 100 a 200 años. Ellos una pirámide no la hacían en 3 días ni en 3 años, ¿verdad? Entonces llegaba una generación y ponía una partecita, y luego otra que ponía otra partecita. Y nosotros
Si nos va bien, en 6 años se sigue un programa, ¿no? Pero aquí los programas locales a 3 años. Y como decías tú, desafortunadamente a veces a los 2 años apenas andan sacando qué es lo que se va a hacer, ¿no? Aquí me voy a extender, Manuel. Sí, me voy a extender, te voy a decir por qué. Porque estamos hablando que hay piojillo, estamos hablando que hay áreas de oportunidad, estamos hablando de generación de empleo. ¿Por qué se gasta el dinero en otras cosas? ¿Verdad? Y sí, entonces, claro. ¿Quieres construir una unidad médica? ¿Quieres dar consultas? No es tu función es la prevención. Generas un gasto enorme porque eso requiere un buen recurso y vas a dejar de herencia una plantilla laboral, claro, que finalmente va a pagar la sociedad sanluisina, algo que no te correspondía. Y ya lo dice el dicho perfectamente, lo urgente va sobre lo prioritario. Entonces, así hayas puesto un programa, así quieras hacer algo, ahorita la gente está diciendo, estamos mal, y no basta más que ir por las calles y ver cuántos tenderetes vemos ahora, pues no, claro. La gente está desesperada viendo a ver qué le vende, pues todos queremos vender, pero pues yo creo que aquí la solución va a ser el intercambio, porque lana no hay en este momento, ¿no? Pero bueno, volver al sistema del trueque, ¿no, Abel? Pero bueno, hay que llegar al momento incómodo, ¿no? Porque hay que, ahora sí que adjudicar responsabilidades, como quien dice, ¿qué nos corresponde a los ciudadanos como sociedad civil y qué le corresponde al gobierno? Bueno, a los ciudadanos ya hemos platicado de alguna forma, ¿no? Apoyar a los emprendedores locales, apoyar al comercio que es de aquí de San Luis. De esa manera impulsamos la economía doméstica, generamos un nuevo movimiento de dinero, ¿no? De circulante, sobre todo en la época más complicada. Y bueno, ser previsores, lo que tú comentabas, Abel, como ciudadanos, como las personas que tienen algún negocio, pues prever estas temporadas bajas con ahorro, con algún tipo de fondo, con algún tipo de medida, etcétera, de estrategia. Por supuesto, exigir como consumidores locales calidad en lo que compramos y en lo que consumimos en cuestión de servicios, por ejemplo, ¿no? Exigir a las empresas que están aquí en San Luis, que tienen que darnos un buen servicio, un buen producto y finalmente, pues, todos ser de alguna manera cumplidos en la parte que nos toca de contribuir. Todos tenemos que pagar impuestos, los pagamos, muchas veces sin siquiera pensarlo, sin siquiera saberlo, ¿no? Y en cualquier cosa que compramos en el abarrotes, ahí va un impuesto. Pero hay otros impuestos que hay que cumplir en su momento y a tiempo. ¿Qué le queda al gobierno? Fíjate que mucho, pero yo me iría básicamente por 2 grandes cosas. Sí. No es en orden de importancia, sino como me estoy acordando, ¿no? Una, ajá, la generación de empleo temporal. Claro. Y ya le hemos dicho, aquí estamos generando, dijo la mosca, o sea, las universidades, licenciados en entrenamiento deportivo, psicólogos, sí, nutriólogos, sí, y me voy por el área de salud, hay de otras áreas, que por cierto también hago un espacio, abro un paréntesis para decirte que qué desafortunada la declaración del nuevo director de la universidad, que dice que está lleno de oportunidades San Luis para los jóvenes que van a salir. La verdad, digo, pues, ¿a quién quiere engañar? No, hombre, pues cuando ves a los jóvenes se te parte el alma, sí, verlos, claro, de cajeros, sí, verlos en el taxi, en lo que pueden, porque San Luis no es, o sea, simplemente por población, por comercios, por industria, pues no es el espacio para tanto profesionista. Muchos de ellos tienen que emigrar a Mexicali o a Tijuana, ¿no? Pero bueno, decíamos, bueno, vamos a aprovechar esa mano de obra que ya está, que necesita dónde desarrollarse, y pues en los espacios públicos simplemente contratarlos para que asesoren a la población en esas áreas, ¿no? Con eso contribuimos mucho a la salud y le damos a los muchachos la oportunidad de iniciar sus carreras, ¿no? Ya despegarán pues como a ellos les parezca mejor. Entonces, esa es una. La otra es, todo cuesta. Y decíamos ahorita, genera gastos, pero si va a generar gastos, pues vamos a contratar a una persona que sí sepa. Claro. Porque otro ingeniero, Héctor Acedo, ya no lo vamos a encontrar. Fue gratis, su puesto era honorario,
Y yo creo que fue el mejor momento que vivió San Luis en cuanto a la promoción económica, ¿verdad? Una persona muy preparada, con muy altos estudios, que viajaba internacionalmente de su bolsillo, sí, ¿verdad? Y promovía a nuestra ciudad, traía empresas, fortalecía las que ya estaban. Por cierto, maltratado en su época, porque me acuerdo que se le criticó por varias situaciones, pero me consta todos los esfuerzos que hacía este hombre para que a San Luis le fuera bien, porque él lo entiende claramente, vive aquí en San Luis, que para que le vaya bien a él le tiene que ir bien a San Luis, pues, claro. ¿No? Bueno, se nos fue Héctor Acero, y de ahí de la Copresan, en ese tiempo, a todos los organismos que han sustituido a la Copresan, las figuras esas jurídicas, ¿no?, que se han creado, OPRODE, el OPRODE y ahora Desarrollo Económico, pues no voy a decir que de mal en peor, porque sería quitarle el mérito a Héctor, más de lo bien a lo peor. A lo peor. La verdad, los demás pasaron sin pena ni gloria, ¿verdad? No hay resultados. Le pueden echar la culpa a los factores externos. Claro. Se la pueden llevar en reuniones, bien comidos, bien bebidos, pero no hay resultados, Manuel. Y aquí lo que importa son los resultados. No se necesita ser una figura de alto perfil, me refiero mediático, pero sí de alto perfil de conocimientos. Claro. Porque la visión que tiene este hombre, lo tengo que comparar para que haya un modelo que seguir, ¿verdad? Una persona que sabe del tema, que le duele San Luis, que lo quiere y que lucha porque le vaya bien. Después tenemos nomás los que se acomodan. Sí, claro. Y se vuelven burócratas. Compromisos políticos. Y de estar haciendo un discurso público, de estar ofreciendo una explicación, estarle agradeciendo al alcalde y estarle dando explicaciones al alcalde, pues eso pasa pues cuando no le cuesta nada. Hay que contratar una persona que sea seria, que sepa, que cobre, y como es un trabajo por contrato, pues los resultados son los que tienen que hablar. Claro. ¿Verdad? ¿A qué te comprometes en 3 meses? ¿Qué me vas a traer de resultados? Y sobre eso va a ser el pago. Claro. Y bien entendido que si no hay resultados, pues no hay contrato, ¿no? Claro. Entonces, que necesitamos invertir en esa parte, necesitamos personas preparadas, y no solamente hablando del desarrollo económico, hay otra situación que es, los programas, Manuel, se manejan de acuerdo a la visión de una persona. Así es. Punto. ¿Y dónde queda el cliente? Te platico, en el turismo de la salud, en un estudio que conozco, que hizo una doctorante en los algodones, quieren baños públicos, ¿verdad? Las personas, claro, quieren alumbrado, quieren seguridad, quieren banquetas, claro, ¿verdad? Y aquí, lo voy a decir, y no es despectivo, ya de la autoridad mejor ni hablo, pero de nosotros, los del sector salud, uniformes bonitos, bien pintada la unidad, que la secretaria lo atienda bien, que haya cafecito. Eso no le importa al que viene a atenderse, lo que le importa es la calidad. Claro. Nadie está peleado con la calidad, y lo que le importa es que haya transparencia. Claro. Tener una base de datos pública donde vengan los costos, los precios de los diferentes servicios, para que la persona no se sienta robada, sorprendida, ¿verdad? ¿No? Luego, la otra situación es el idioma, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Pues aquí estamos, pues tendríamos que hablar inglés. Entonces, con esto lo quiero resumir de la siguiente manera. Al primero que hay que tomar en cuenta es al visitante. Claro. Y para eso hay que ir a preguntarle. Hay que hacer un estudio. Claro. Así es. Y entonces las obras tienen que ir en ese sentido, porque con juntitis no arreglamos nada. Y luego lo que vemos al final del día, pues es gente que tiene contratos, que sigue ahí. El beneficio para pocos, en pocas palabras, ¿no? Ya se les fueron 2 años, Abel, y todavía escuchamos a esos titulares de dependencias relacionadas con el desarrollo económico, como dices tú, en todo momento achacándole las condiciones que tenemos al vecino país, a las condiciones económicas externas, y con una explicación que no convence a nadie, y bueno, vergonzoso, ¿no? Porque los que se los estaban, la explicación que le estaban pidiendo
o quienes les estaban pidiendo la explicación eran los regidores, y al final de cuentas salió lo mismo, que no le hubieran pedido nada, porque ni siquiera hubo cuestionamientos. Se evidenció, por ejemplo, en esta reunión de Cabildo de la que estamos hablando, que por ahí la gente la puede ver en la página oficial del ayuntamiento, se evidenció que la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por un ex líder por ahí de un partido, también de izquierda, pues no sabe nada del tema, y hasta el momento no ha hecho nada esa comisión. Yo sí sé que ha hecho algo, porque leí algunas actas de reuniones que hicieron: autorizar expendios nuevos y autorizar nuevas tiendas de conveniencia en San Luis. Es todo lo que han hecho. Entonces, vergonzoso. Un dato, Abel, antes de despedirnos: entre 2023 y 2026 se han perdido 7,000 empleos formales en San Luis, y nada más en lo que va del año, prácticamente de enero a junio, 1,018 empleos perdidos formales. Entonces vamos de capa caída, como dicen. 7,000. Así es. Considerando que una familia se compone generalmente de 4 personas, 28,000 personas en un universo de 250,000. Es poquito más del 10%. O sea, poquito más del 10%. Terrible, una verdadera desgracia lo que nos está pasando. Y todos somos parte, Sí, claro. Todos somos parte, pero tiene más responsabilidad quien dice que te lleva. Quien dice que te guía, quien Claro. tiene los recursos para hacerlo, además. Claro. Abel, gracias por compartir este espacio, como siempre. La gente agradeciéndole, como siempre, también su atención. Y bueno, ahí estamos con nuestras redes sociales, ya las hemos dado a conocer, las vamos a poner ahí en pantalla para que las vea. Escríbanos, opínenos, y sobre todo sugiéranos temas que quieren que tocamos, que hay muchos, ¿no? Muy bien. Nos vemos la próxima. No se diga más.